Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy, pues otro invitado también de lujo, una persona conocida hace más de 35 años y que justamente está en el sector pecuario. Y con él, yo quiero tener una conversación muy técnica porque si hay algo que tiene Pedro Espinosa, que es nuestro invitado, el ingeniero Pedro Espinosa, es que durante más de 30 años trabajó en Nestlé, sobre todo en la parte de atención a los productores de leche, tratando de llevar transferencias de tecnología, haciendo lo que es extensionismo. Y hoy, pues a mí me es grato traer aquí al programa, graduado en el Zamorano, posteriormente en Kansas University en Estados Unidos, y toda su vida ha estado trabajando en temas de producción pecuaria. Hoy en día ya jubilado, trabaja con productores de leche del área de provincias centrales y es una persona que realmente ve el programa y siempre comentamos de cosas que se pueden hacer a nivel de campo, porque lo que tenemos que hacer es más extensionismo, crear mucho más políticas de llegarle al productor para transferirle el conocimiento y que él pueda mejorar. Al final del camino es elevar la productividad. Así que Pedro, bienvenido al programa, eres un amante del programa y yo realmente nos sentimos complacidos de tenerte aquí. ¿Cómo no? Óscar, muchas gracias. Pues hace días estábamos conversando de tener esta interacción, este conversatorio. Yo creo que es importante, ¿no? El tema es primordial, y más en este tiempo en que el productor se ve abocado a situaciones de clima, por ejemplo, y también incluso de tratados con Estados Unidos que están próximos a entrar y que tenemos que buscar la forma de ir un poquito más allá en la parte de producción, de productividad, y una de las formas, por supuesto, es que el productor entre más en la parte de tecnología, aprenda un poco más de cómo podemos producir más, nuevamente como lo acabo de decir, y en ese sentido entonces es que queremos que esto pase. Y muy agradado porque tu programa llega a una cantidad de productores que necesitan pues tener estos conocimientos. Y no solo tú, hay otras personas que también se han dedicado a esto, le han metido alma, corazón y se está llegando, pero todavía falta un poco más. Así es docencia pura y neta, ¿no? Pero vamos a tratar de hablar un poquito del sector porque créanme que si hay algo que estoy complacido hoy porque voy a hablar con una persona que conocemos cada uno de los detalles de finca y que podemos hablar de cosas que están sucediendo y de cosas que pueden mejorar. Y Pedro, hay un problema en el sector leche en este momento en Panamá. Las estadísticas nos muestran que ha ido disminuyendo no solo la producción, sino que el número de productores que han abandonado. Llámese un sinnúmero de problemas, costo de los insumos, baja productividad, pero yo soy de los que pienso, y lo hemos conversado
tras cámara, que probablemente los que están tratando de hacer un buen programa de asistencia técnica, en el fondo lo que queremos hablar es eso, de asistencia técnica, podemos elevar un 20, un 30, un 40% la productividad de su finca. Por supuesto. Así que yo creo fundamentalmente de que el sector, le decía yo en estos días a un amigo, el sector leche se está acabando. Me decía, pero ¿cómo así? Pues es que no hay leche. Yo pertenezco a una empresa donde compramos leche y justamente nos estamos viendo con ese problema. Tú también representas a un sector que compras leche y existe esa problemática. De ahí partimos, que hay un déficit de producción de leche. De hecho, las estadísticas muestran que el año pasado nada más pudimos producir 164 millones de litros de leche, pero para un consumo nacional de más de 400, lo cual esa diferencia hay que importarla. Así mismo. Entonces, vamos a partir de la base fundamental. Tenemos productores, tenemos diferentes tecnologías, tenemos productores de leche grado A, de leche grado B y de leche grado C, que es el mayor número de productores. Y ni hablar de cosas porque no existen estadísticas y son culpas de los gobiernos. Si yo hoy quiero saber cuántos animales Holstein hay en el país, no lo sabe nadie. No lo sabemos. Si quiero saber cuántos animales hay Jersey, tampoco lo sabemos. ¿Por qué? Porque la cabaña, que es lo que se habla, la cabaña, simplemente son datos estadísticos que recopila el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría, pero que no se va al detalle. Y cuando uno trata de hacer estudios económicos, para hacer una corrida de cuánto va a ser la producción en 5 y en 10 y en 15, uno necesita datos y lamentablemente no lo hay. No, ahí sí, exactamente. No, la parte del sector lácteo, pues sí, hemos vivido en el sector lácteo ya por 34 años básicamente y vemos que sí ha retrocedido un poco, productores se han dedicado a otros rubros, incluso han vendido las fincas. Pero yo veo que nosotros como país tenemos una muy buena oportunidad de incrementar esto. Por supuesto, como tú dijiste, los estratos, ¿no? A, B y C, y en el C, donde la mayor cantidad de productores, que somos, por ejemplo, los que nosotros manejamos, son productores muy tradicionales y no es fácil cambiarles el chip, como decimos. Exacto. No es fácil cambiarles el chip, más no es imposible. Y pues tú has entrevistado aquí, has tenido el programa a personas que están en el sector, de Estrella Azul, por ejemplo, la señora María, en la cual ellas sí se están volcando más a dar asistencia técnica, a apoyar al productor y las otras empresas también. Pero hace falta, como vuelvo y te repito, un poco más. Yo tengo 100 productores. De esos 100 productores yo pues comencé un negocio con un socio que es un procesador de queso, que es queso Nilo, y estamos tratando de darle vuelta a esta situación. Y él es un creyente de que se puede hacer. Bueno, Nilo, aparte de estar vinculado al tema del acopio, es creo que el presidente de la Asociación Nacional de Queseros en el país. Así que Nilo ha estado muy vinculado al sector de leche. Sí, entonces estamos ahorita, estabilizamos la compra, se puede decir, estabilizamos la logística y ahora sí entonces estamos ya en el siguiente paso, que es ya irnos a la asistencia, de lleno a la asistencia técnica. Estamos en Los Santos, donde es el área, un área lechera, una cuenca lechera muy buena, y tenemos que ir a convencer al productor de cómo hacer mejor las cosas, de cómo tienen el potencial de hacerlo. Sin embargo, considero que la parte gubernamental juega un papel importantísimo en esto. Y ya te digo, estás tú, están muchos programas radiales, asistencias técnicas, privadas, pero para mi concepto yo creo que la parte estatal es la que debe jugar el papel. Cuidado, que es el más importante, porque está el factor humano,
que lo tienen, profesionales de altísima, y tú lo sabes, categoría, que podemos entre todos hacer la diferencia. Entonces, bueno, nos faltaría esa parte y pues hay un llamado, pues aquí, como yo sé que tú lo has hecho también, un llamado a que podamos entre todos, no solamente el sector público, sino incluyendo el sector privado, hacer una mancuerna para poder lograr este fin. Y sí podemos. Pero mira, Pedro, que recuerdo como si fuera ayer, el año 1979, ya yo había ingresado al MIDA y daba asistencia técnica, de esa asistencia técnica que dábamos a través de un programa de fomento lechero, porque yo estaba en el sector leche, en el área de Bugaba, y me tocaba visitar fincas y llevar una cuadrícula para levantar una cuadrícula del productor, cuántas ordeñaba, qué utilizaba de pasto, todo este tipo de cosas, para entonces estar montándole a él un programa de asistencia técnica mensual. Así es. Esas cosas fueron decayendo en la medida en que el ministerio se fue quedando sin recursos, porque hubieron momentos, tanto en el periodo que yo comencé como el periodo antes, que no era MIDA, sino se llamaba Ministerio de Agricultura y MAC. Y también estaba, el papá de Pedro fue, creo que la segunda promoción, egresado en el INA, y posteriormente fue a Perú, y de Perú se graduó en una universidad de Puerto Rico como ingeniero, y posteriormente fue docente en el INA. O sea que Pedro está emulando ese conocimiento que recibieron muchos ingenieros a través de su papá. Así que yo quiero hacer un reconocimiento a tu papá, hoy de 96 años, que fue dedicado y fue primer puesto de honor en el INA y también primer puesto de honor allá en Puerto Rico. Y posteriormente sacó una maestría en Texas A&M también. Imagínense, así que estamos hablando de alto calibre, pero tu papá trabajó en un momento determinado cuando existía el extensionismo, que sigue existiendo hoy en día. Lo que pasa es que ha tenido grandes... de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y los cambios que ha tenido los diferentes gobiernos sobre los programas de asistencia técnica han hecho mella en los programas, porque se comienzan pero no se terminan. Hace falta más recursos, y esas son las cosas que siempre hemos hablado, de que el agro necesita innovación, investigación, desarrollo y más plata para poder que ese técnico que tenemos, que hay muchos técnicos valiosos dentro de la institución como fuera de ella, puedan dar esa asistencia técnica permanente y que realmente se transfiera el conocimiento al productor. Así mismo es, sí. Y ya te digo, hay muchos productores que son receptivos, otros no tanto, pero yo creo que tenemos que, en el tema de gubernamental e incluso de todo, pues deberíamos arrancar de cero, cuidado. Arrancar de cero y comenzar a que el productor se acostumbre a recibir esa visita, a recibir esa asistencia, a que él entienda que la forma de producir más, de bajar costos, es así, es en conjunto. El productor, yo siempre les he dicho, a veces hasta les digo, ustedes saben más que yo, porque ustedes han vivido desde toda su vida prácticamente en la producción y ustedes saben muchas cosas más que el técnico. Pero cuando hacemos la mancuerna, entonces es que la rueda comienza a dar vuelta, las cosas comienzan a cambiar, y eso es lo que estamos buscando básicamente, ¿no? Esa mancuerna, esa alianza, pero tenemos que hacerlo entre todos. El productor solo, por supuesto, no puede. Algunos sí, excepcionalmente. Claro. El técnico solo, de pronto sí, pero necesitamos urgentemente que la parte donde está el grueso de los técnicos apoye al productor en el campo. Pero
Me refería al año 79 porque en ese momento el general Paredes, en ese entonces era coronel, Sí. llegó como ministro del MIDA y por supuesto militar, llega con poder y se instituyeron una serie de programas que alguien se había sentado y le había dicho, coronel, esto es lo que necesitamos para el país, y fue avalado en su momento, me imagino, por el general Torrijos. Ahí se instituyó el programa Equino, en donde se traían sementales de Estados Unidos, sobre todo cuarto de milla, para mejorar la raza, el programa porcino, el programa caprino, el programa apícola para producción de miel, Los búfalos también. los búfalos, el programa de enificación, comenzó la explosión de producción de pacas en este país. El programa de fomento lechero, donde incluso nosotros llegábamos y le hacíamos 1 hectárea de pasto mejorado al productor, pero la condición era que él siguiera para adelante. Claro. Y además instituyó el plan vehicular por primera vez en la institución. Y eso fue vital y fundamental porque hoy en día todavía hay muchos carros de esos Toyota y los Jeep en la calle que eran producto de ese plan vehicular en 1978. Esa fortaleza que se le dio al sector en ese momento, me acuerdo que el ingeniero Adán Gordón, que también le metía duro al tema del extensionismo, y era hablar de extensionismo, y ayudó muchísimo. Eso ya no se ve hoy. No se ve porque el MIDA o el gobierno ha pasado por grandes transformaciones. Cuando estábamos en las direcciones nacionales, alguien vino y dijo, no, hay que transformarlas en el CENEAGRO. Y el CENEAGRO no era más que recoger a todos los departamentos en un solo paquete. Si era pecuaria, entonces de pecuaria un solo carro o 2 carros, y de ahí salían los técnicos. O sea, ha habido dificultades, pero hubo una cosa en el año 79 donde yo me paré y se lo dije al coronel Paredes, hoy colega mío, porque ambos hemos sido ministros, Yeah. con quien conversamos de vez en cuando, es que había que hacer un plan de unificación de criterios técnicos. ¿Por qué? Porque en ese momento te daba asistencia técnica el Banco Nacional, el Chase Manhattan Bank, el BDA, las plantas compradoras de leche. No había mucha empresa de distribuidora de insumos, pero existía Pfizer, la otra, Hacet y compañía. Sí, vaya. Entonces, yo llegaba, me acuerdo, porque estamos hablando del meollo de la asistencia técnica, señores, y lo que yo voy a hablar aquí con Pedro es justamente de eso. Pedro, yo llegaba y le decía a un productor de ganado, oiga, hay que darle minerales al ganado. Y yo había aprendido que había que darle 10 libras de pecutrín en un quintal de sal. Ajá. Pero llegaba otro y decía, no, son 5 libras. Entonces yo decía, señores, pongámonos de acuerdo para eso. Sin embargo, el mundo evolucionó. Hoy en día, cuando hablamos, y tú lo sabes perfectamente bien, cuando hablamos de una sal mineral, estamos hablando de un compuesto que es 2 veces mineral y 1 de sal. Así es. Para el ganado de leche. Exacto. Entonces, el concepto cambió. Ya en un quintal de sal ya serían 200 libras o 2 quintales de minerales, el que sea, que tengan todos los elementos para que éste le llegue de forma permanente. Incluso nos hemos encontrado, yo que trabajé en el sector de volcán, personas que hacían un compuesto de 50 gramos de biofos, que era fósforo, con algo más de probiótico, y se le daban en el momento que la vaca se ordeñaba. Así es. ¿Por qué? Porque lo que perseguíamos como técnico era que las vacas de leche, señores, parieran un ternero por año. Así es. No, aquí tenemos que también hablar un poco de ganadería básica. Y el clima nos está dando señales que tenemos que irnos a esa ganadería básica. ¿Qué es? Pasto mejorado, divisiones de potrero, pasto de corte y una picadora. O sea, hay que tener esos elementos hoy día para poder subsistir en el verano. Porque ya tuvimos un verano en muchas partes,
parte en que yo compro leche, el área de Guararey y alrededores, que fueron 8 meses de verano. Entonces, no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando para ver si el otro año pues mejora. Ni un año, siempre digo, ni un año se parece al otro. Pero tenemos que comenzar con lo básico. Y por eso te decía, tenemos que empezar cuidado de cero en la parte de extensión para que el productor primero se entusiasme a recibir esa extensión. Comenzar de cero, ir, hasta que él ya se acostumbra a eso y entonces ya comienza a meterle un poquito más de lo que tú decías, registros, minerales. Entonces comenzar a hablarles de eso para que el productor sí comience a entrar en conciencia y decir, ok, voy a aceptar la asistencia técnica. Mientras tanto, yo, sí. Ok. 3, 2, sigue. Así que eso es lo que nosotros debemos perseguir. Yo hacía mucha capacitación, me encantaba y me encanta hacer capacitación. Desde el año 98 que empezamos de lleno las capacitaciones, yo creo que perdí la cuenta, ¿no? 40.000 productores, algo por ahí en todas las 5 provincias. Entonces eso es lo que tenemos que entusiasmar a la productora, no, porque ya en las capacitaciones tú invitas a un grupo de 15 y te van 5. Así que bueno, ese es el punto, ¿no?, que tenemos que ir trabajando nuevamente. Siempre el tiempo será nuestro peor enemigo, Pedro, pero nos vamos a quedar aquí porque el próximo programa nosotros vamos a continuar hablando y vamos a hablar en detalle de las 5 patas de la mesa que yo hablo del sector agropecuario. Así que, amigos, hoy estamos con Pedro Espinosa, fue funcionario de Nestlé, una persona que ha estado muy vinculada y que está vinculada al sector agropecuario, y con él vamos a desarrollar muchas cosas interesantes para todos ustedes, los productores, los de leche fundamentalmente, porque el país los necesita. Soy Óscar Osorio Casal y nos vemos en el otro programa. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal.